¿Con qué tontada empezamos? Pues estoy un poco cabreado porque le hemos estado llamando y que se hace el importante, que no quiere venir. Así que vamos a hacer el programa hoy sin invitado. Ah, Y que no, que tengo cosas que hacer, que estoy liado, así, haciéndose el listo y el importante todo el rato. Uy, qué chulito, ¿no? Qué chulito. ¿Y quién era? Donald Trump. Ah, El y al final el te ha dicho Donald Trump, que no. A un podcast como el Al nuestro. podcast, sí, A un podcast me como La Taberna de Platón. ¡El podcast! Ha dicho Donald que no quiere venir. Me dijo, bueno, la semana que viene a lo mejor saco un rato, ¿puedo ir? Y yo le dije, pues no, yo tampoco puedo la semana que viene. Pues haberle Ala, dicho. allá, pues, ahí aprenderá. Haberle dicho, kiss my ass. Es una frase suya. ¿Quién vayas? ¿La has visto? No. ¿No la has visto? No. O sea, vas a hacer un podcast de Donald Trump sin saber Trump, cuándo ha sin dicho haber kiss visto un my ass. telediario hace 10 años, sí, sí. Pues el otro día salió y dijo que los presidentes de los países estaban haciendo cola después de que él pusiera los famosos aranceles. Lo de los aranceles lo sabes. Sí, sí, Bueno, sí. menos mal. Y que habían venido a directamente kissing my ass, dijo. Pues eso es un presidente como Dios manda, ¿no? Eso sí que es un presidente y lo demás son chorradas. Yo creo chaval. que es la barbaridad más grande que le he oído decir a un político. O sea, bueno, la verdad es que ha dicho algunas barbaridades en otros momentos también, que era decir, no puede ser que haya dicho eso, pero es que dijo eso el otro. Dije, pero ha dicho que los presidentes de las otras naciones están viniendo a chuparle el culo, y lo dijo. Wow. Pues claro, no me extraña que es que así apetece votarle. Lo estás diciendo y me dan unas ganas de votarle. Voy a intentar tomar respiraciones profundas, procesar mis emociones desde la propia acepción para conseguir no estar indignado y cabreado en este podcast de La Taberna de Platón, en el que vamos a hablar ni más ni menos que del emperador. Del emperador occidental. Pues luego tenemos el emperador ruso y luego tenemos el emperador chino. El Xi Jinping Porque el mundo está ahora mismo gobernado por tres polaridades, en la que hay tres pseudodictadores o dictadores directos o dos al menos seguro y uno que parece que le gustaría serlo. Pero entonces la pregunta es, si Donald Trump, que es del que más vamos a hablar, yo creo, ha sido democráticamente elegido, ¿qué es lo que pasa? ¿Acaso la democracia no funciona? ¿O cada pueblo tiene el gobernante que merece? ¿O es un voto de castigo? ¿O es un voto porque está todo el mundo ya tan harto de la política que se vota? ¿O es un voto al padre fuerte? Yo a veces pienso esto también, ¿no? En un momento en el que todo está como tan revuelto, todo tiende a irse como a un cierto lugar político, totalitario y simplista, y sería algo parecido aquí. Bueno, como este podcast no lo vamos a poder monetizar, ya podemos hablar con libertad. Sería algo parecido, por ejemplo, en España a este de Vox, ¿cómo se llama? Al señor de Vox. Al de Vox. Sí, el de Vox. El de Vox, ¿cómo se llama? No quiero decir su nombre. Vale, pues ese, el de Vox, que es como el papa fuerte, que le ves ahí y dices, sí, este es un padre fuerte, como Dios manda, ¿no? Que va a venir aquí, va a sacar la escoba y va a limpiar España. O sea, una de las preguntas que tenemos que intentar responder en este podcast es El podcast. ¿por qué la gente vota? ¿Por qué la gente, Yo no tengo ni idea de por qué la gente vota. ¿por qué la gente vota a lo que ellos creen que son padres fuertes, pero que en realidad se están equivocando porque no... O sea, a ver si me explico bien. Wow. Quiero decir, creo que uno de los problemas es esto que dices, de que en una situación caótica donde el mundo no es predecible y es difícilmente entendible lo que está pasando, la gente, a la búsqueda de tener seguridad, busca al que parece más fuerte porque le promete law and order, ley y orden, pero en el fondo es una law and order que es malévola, o sea, en el sentido de que no tiene empatía. Pero es malévola para ti, ¿no? ¿O no? ¿O es malévola, Es malévola en términos objetivas, estructurales y absolutos? Estructural, porque tú Es evil. porque el poder puede ser bueno. ¿Pero por qué crees que el poder de Trump es mejor que el poder de, yo qué sé, de Obama, que sería lo contrario? No, mejor Así no, como creo que es imagen. peor. Eso, ¿por qué crees, perdón, que es peor el poder de Trump que, por ejemplo, el de Obama o el de Biden? Que Pues también mira, se meten primero- igualmente en guerras, en movidas y tienen Sí, una sí. política igualmente intervencionista y militarista. Ojo, yo voy a intentar que en este podcast mi nivel de cuñadismo permanezca moderado o moderado alto, porque vamos a hablar de cosas de las que no tengo mucha idea. Pues mira, primero, aunque parezca muy absurdo, por las formas. Quiero decir, porque a Obama jamás se le ocurriría decir que los presidentes le van a besar el culo. Y entonces, claro. Y eso ya es muy importante, porque las formas de los líderes marcan el tono emocional del debate.
Y si yo me permito evitarla, o sea, cargarme la diplomacia totalmente, pues cargarse la diplomacia es el principio de la guerra. Porque la diplomacia está hecha precisamente para que evitar que haya batalla. Si yo me cargo la diplomacia y empezamos con insultos, descalificaciones, chulerías, tal, eso no puede ser. A lo mejor es porque yo he sido un niño de los 80 como tú, y entonces en esa época los políticos podían ser unos cabrones, pero aparentaban no serlo, Ya. ¿no? Entonces dices, Tenían unos discursos que flipaba. Yo recuerdo a Felipe González hablando y es que te enamoraba. Hay que meterle en la cárcel. Una cosa no quita la otra, pero te enamoraba hablando, ¿no? sí, por eso. Entonces un emperador, un presidente de Estados Unidos que salga y diga que los otros presidentes de los otros países han venido a chuparle el culo, literalmente, o sea, no como metáfora, o sea, es como... Es que no daba crédito. Entonces, primero por eso. Después porque en un discurso de alguien que ejerce tal cantidad de poder, la carencia de empatía, o sea, el gran problema de Donald, mi amigo Donald, que no quería venir al PACA, Quería venir el tío, ¿eh? es que es, yo creo que tiene tres características principales. Uno es que es un histriónico, en el sentido de que lo que más le gusta es ser mirado. Sí. Ni siquiera gustar. No quiere tanto gustar como ser mirado. Sí. ¿Eh? Después que es un luchador. Un luchador, o sea, su estructura es la pelea, la batalla, ¿no? De hecho, sabes que le hicieron un atentado, ¿te enteraste? Sí, no, que A lo le mejor dispararon la oreja. Eso es. Que además hizo así como justo Fiu, eso fue increíble, ¿no? Fue O sea, Fiu, y entonces tú cuando te acaban de pegar un tiro en la oreja y te Y él tocas estaba ahí y como, hay ¡guau! sangre, eso es, y él inmediatamente se peleó con los soldaditos Los seguratas estos, que sí, llevaba. ¿Sí? para poder salir y decir fight, fight, fight. Y yo pensé, ha ganado las elecciones. No, claro, es que eso, madre mía. Con esa actitud ha ganado las elecciones. Entonces yo dije, ¿Y este viste tío... al fotógrafo? Porque yo ahí vi o sea, vi un documento en que él estaba ahí con la oreja rota, estaban ahí, o sea, que había tiros en el aire, podía haber como más disparos. Y va como un fotógrafo que hizo la mejor foto que hay de eso, ¿no? Y está debajo y está configurando la cámara a toda leche, buscando cómo enfocar tal, y hace la foto perfecta. Yo fíjate eso que, sí que es increíble. que me dio un poco conspiranoia de que la foto era tan perfecta, que parecía preparada, y por otra parte, que la actitud de él era tan valiente en esa situación, Ya. que me pareció como que estaba preparado. No Yo puede creo estar que no preparado. está- Un tiro así no puede. Yo creo que no puede estar preparado. No debía un tiro estar así. preparado. Pero es verdad que dije, ya está. Estaba preparado, digamos, por el gran guión, ¿no? Porque es que Sí. porque haces así, lo pones en una película y no te lo crees, ¿no? Parecía como guionizado, pero no creo que fuera un autoatentado ni nada. Entonces parecido. creo que tiene estas tres características. El histrionismo, o sea, es un extrovertido excesivo, digamos, ¿no? Por eso puede decirlo de chuparme el culo. Con perdón. Después, que es un luchador que ve el mundo, por eso le gusta tanto pues los boxeadores, todo tipo de espectáculos de boxeo, no sé qué, ve el mundo como una batalla. Y por tanto, como ve el mundo como una Fuertes batalla, y débiles. hay fuertes y débiles y pone y pone el muro, que es por lo que ganó las primeras elecciones, es The Wall, ¿no? Voy a poner un límite de quién es dentro y quién es fuera. Y entonces esto es la antiempatía. Porque claro, cuando tú eres tienes tantísimo poder como el emperador planetario, ¿no? Ahora está un poco más dividido el poder, ¿no? Con China, pero como eres el emperador, tu mensaje debería ser de beneficio win-win para todo el mundo. Sí, eso en el mundo de Mariano Alameda. Pero eso debería ser como vamos a hacer que el planeta sea... ¿no? O sea, el Estados Unidos ha creado un mundo unipolar en los 80, 90, incluso... O sea, desde que se desgregó me pongo muy serio, ¿no? Hablando de política internacional. Ya, no, y hay que tener mucho cuidado aquí, ¿eh? No, es que a mí me gustó mucho. O sea, yo en la facultad me enganché a la política internacional cuando tuve un profesor que es el mejor profesor que yo he tenido en todos mis 20 años de estudiante, que se llama Felipe Sagún. Y era Felipe II. Felipe Sagún. Ojo, ¿eh? Sí que estás mayor, yo te veía, o sea, sí que estás más chirulo. Felipe macho. Sagún en Relaciones Felipe Internacionales Sagún. que nos daba en la Facultad de Ciencias de la Información. Entonces él llegaba todos los días por la mañana, era la época de la Primera Guerra del Golfo, yo creo, y entonces él llegaba y decía, y no me he levantado en mi Que vida... nunca lo encontraron al golfo. Perdón. Sí que Chiste de señor mayor. chiste de viejuno. Y entonces dije, me voy a ir a levantar todos los días a las 8 de la mañana para ir a clase de este señor, porque me parecía increíble, ¿no? Y él llegaba todos los días y decía, 9 de la mañana. El presidente Bush ha decidido que va a bombardear no sé qué. Nos venden en los periódicos que la cosa es por esto. Pero en realidad lo que está pasando es que el oleoducto de no sé qué, no sé cuánto, y te explicaba las relaciones internacionales Claro, desde la claro. lucha de poder, explicándote lo que pasaba de verdad, que tú decías, madre mía, chaval, lo que sabe el señor. Y entonces
me enganchó a las relaciones internacionales. Y entre que yo estudiaba en la Facultad de Ciencias de la Información y que accedía siempre, o sea, leía mucho el periódico de relaciones internacionales, lo he seguido siempre, ¿no? Entonces, lo que te decía es que Estados Unidos, que ha sido un hegemón, o sea, un poder unívoco desde la fragmentación De la antigua de la antigua URSS. Unión Soviética, pues ha creado un orden mundial. Un orden mundial que ha creado él. Porque la Organización Mundial de la Salud la ha creado él. La ONU la ha creado él o la maneja él. La OTAN la maneja él. Él como imperio, digo. Sí, sí. Ha puesto y quitado presidentes en países y como Ya ha desestructurado países y áreas geográficas y geopolíticas completas durante absoluta décadas sin ningún dominancia problema. planetaria, Sí. económica, cultural. ¿Qué pasa? Pues que está en decadencia, como todos los imperios, empieza a caer en decadencia y emergen otros poderes, los BRICS, los grandes países, ¿sabes? BRICS. Claro, o sea, pues eso, la India, China, Rusia, pues están renovando Brasil, grandes poblaciones, y entonces se ha puesto nervioso Estados Unidos de no tengo tanto poder como antes. Y entonces ha empezado a ver el otro como enemigo, y como él, su movida es la batalla, pues tú mezcla alguien que le gusta la batalla, alguien que no tiene empatía, porque no tiene empatía, nada más que por los que están dentro de la valla de su pueblo. O sea, él dice, los nuestros son America First. Entonces dice, nosotros, esos egoísmos de pueblo. No dice Sí, sí, America. eso es. ¿Qué entiendes? Tú puedes Sí, decir, The Planet Earth First. Y dices, vale, muy bien, que se juegan los marcianos, ¿no? Que se juegan los de Saturno y los de Júpiter. No nos importa. Pero America First es lo que no sois American, no sois First, sois después. Y entonces, para que nosotros lo petemos y sigamos recuperando el imperio anterior, por eso es America Great Again, Sí. dando por hecho que antes era probablemente cuando él vivía siendo una estrella de la tele, empresario de éxito y no sé qué, que sería por los 80 o los 90, en plena hegemonía del imperio americano, y es lo que quiere recuperar. Que es como no ver el pasado, o sea, no ver el futuro, sino ir hacia el pasado. Y vamos a recuperar el hegemón nuestro, o sea, el poder total, yéndonos hacia el pasado, que es imposible, o sea, en vez de a un mundo nuevo, nos vamos a ir hacia el pasado, y nos vamos a ir hacia el pasado debilitando a los de fuera. Por esto, es por lo que creo que es peor. En el mensaje, en esto que te digo de que es histriónico, limitante y peleador. Y falta de vínculo con los demás. Ujú. ¿Y no te parece que en cierta manera en la geopolítica internacional todo es tan sucio que en el fondo todos los grandes políticos hacen esto? Su grupo, su nación first, lo único que le dan un lavado de cara diplomático para que no lo parezca. Y al menos el Trump le ves venir y viene de cara al tío. El lavado diplomático es necesario, porque es lo que marca el patrón de comportamiento, que es lo que es el ejemplo. Es como se dice, pero es que tus padres se llevan mal. Ya, pues por lo menos que no discutan. Que hablen educadamente. No sé hasta qué punto eso es correcto tampoco, ¿eh? Yo es Una que me he familia. criado en una familia donde Hasta cierto punto, sí, claro, por supuesto. Que donde haya como las unas formas formas o una son educación hasta cierto importantes. punto, pero cuando las formas sustituyen el fondo, estás ahí abonándolo para el espacio para la locura. Pero que sería es que justo si- eso, que si- hay una apariencia de una cosa que en la realidad no es. Pero si la forma está a la altura del fondo, entonces transforma el fondo y acaba siendo peor todavía. Porque si yo me Ah, pongo a insultarte, pues vale, entonces vale, tú te vale. ofendes y entonces, ¿entiendes? Si Sí, yo sí, hago sí, sí, sí. diplomacia... sí, entiendo, todos los países tienen unos ejércitos de puta madre disuasorios para que el otro no te ataque. Pero cuando yo voy a negociar contigo es Mr. President, no sé qué, no sé cuánto. Si yo me cargo la diplomacia, si yo me cargo las formas en relaciones tan peligrosas como las internacionales, Vale, vale. Esto me da otra clave también, ¿no? Ahora reflexionándolo contigo, de por qué de repente una persona, o como un personaje como Donald Trump, puede ganar las elecciones. Porque yo creo que la gente está muy harta de que el fondo y la forma no coincidan. Y es como todo el mundo ha despertado a la idea de que la gran mayoría de las grandes instituciones tienen un doble discurso. Es decir, una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen. Y entonces aquí ven uno que no entra en ese juego, pero no entra en ese juego por abajo, no por arriba. O sea, sí, no sí. porque, digamos, hace lo que dice, sino porque va, como tú dices, tan directo en el que no hay en absoluto diplomacia, ni guarda las formas de ninguna manera. Y eso, pues para la gente hastiada de esa disonancia cognitiva entre lo que se dice y lo que se hace, pues resulta muy atractivo, claro. No, y luego además Y otra que cosa muy buena que tiene Donald Trump es que es la única persona del mundo que yo conozca que puede comer chetos y doritos sin que se note.
puede ponerse hasta arriba de chetos y Doritos y no tiene que lavarse las manos. Este podcast está patrocinado por Doritos. Doritos, Naranjas. risquetos, mejor Tenemos que haber risquetos. traído, tío, para poder Sí, comer. tenemos que haber tenido unos Me he risquetos. olvidado. Que también es verdad que es elegido en una democracia como la americana, que es una democracia que elige entre la derecha y la derecha radical. Claro, es que la otra opción. Bueno, Quiero también decir- podemos hablar de por qué la izquierda la ha cagado. Esto también sería Claro, en el otro sentido de que debate. dices, hombre, si tú tienes un montón de gente muy válida, donde hay un montón de opciones y muchas son atractivas para el público y ofrece soluciones diversas, pues entonces puedes hacer un poco más tipo los países europeos, ¿no? Que tienen muchos partidos y entonces a lo mejor pues se queda el Parlamento más disgregado, es más complicado y tal. Pero es que allí eligen entre pitos y flautas, Sí. o sea, no es más remedio. Entonces, si no quieres que gane pito, pues votas a flautas, Sí, ¿sabes? Y la gente vota muchas veces porque no gane el otro. sí. ¿Sabes? Sobre todo cuando ha estado en el poder y también dándonos cuenta de lo que han tenido los otros, que dentro de que o sea, el imperio siempre va... O sea, que decir, creo que el récord de asesinatos presidenciales, digamos, ¿no? Lo tiene Obama, ¿no? O sea, que es el que más ha matado. Eso. Con unas formas exquisitas. Eso, por eso te digo que yo no tengo tan claro lo de las formas y el fondo, ¿no? No, yo sí lo tengo claro, o sea, porque es verdad que luego yo dices, no, el que más ha matado es este, y probablemente el otro es menos belicista, pero es verdad que es más peligroso. Es más peligroso Puede ser, porque sí, sí, crea sí, más puede ser. caos. Y es más inestable, exactamente, porque es como la nitroglicerina, ¿no? Es muy inestable y puede estallar en cualquier momento y en cualquier sentido y nadie lo entiende muy bien. Y luego con lo del Elon Musk, a mí me recordaba esto como a un cómic o a una película de ciencia Total. ficción cutre de los 80 de serie B, que es Total. como, bueno, vamos a hacernos con el mundo, vamos a dominar el mundo. Entonces viene el Elon Musk diciendo, aquí tienes este ejército de robots para ello, ¿no? Algo así, ¿verdad? Te lo Total, imaginas, o sea, es que como son- para una película es perfecto. Yo a veces veo ahora la situación, no sé si es porque eres mayor y lo ves desde un punto de vista, digamos, como de un mayor nivel intelectual y entonces te parece que los otros son más, madre mía, qué cuadro, Qué listos somos, ¿eh? o que de pequeño, que eras más inocente, ¿no? Pues te parecía que los poderosos eran más coherentes, pero es que de verdad que, o sea, el mundo está... No, tú cógete un discurso de Cano Vaso de Sagasta y compáralo con uno de Trump o de un O sea, político tú actual mira español. lo que hay por el mundo. O sea, tenemos a Trump en el imperio, a Putin en Rusia, que dentro de que tienen las formas, no sé qué, pero no deja de ser la fuerza y la fuerza Sí, y la sí. fuerza. Y ese sí que es un hombre, o sea, Putin sí que va como de macho que flipas, ¿no? Con esas fotos que se hace a pecho descubierto montado a caballo y cosas así, ¿no? A Netanyahu, que es que no tengo Madre mía. palabras. Y ese por lo menos ese también viene de cara porque se le ve en la cara, con perdón, tú le ves la Pero- cara y tiene cara de demonio. Pero, Es una cara- pero estamos cayendo en un diablo. abismo moral. Y Putin también tiene una cortesía como la de Francisco Ibáñez con el profesor Bacterio, que viene ya con el mote puesto. No, pero es verdad que lo del el gobierno de Israel es un horror. O sea, es un disparate. Las acciones son un disparate, pero es que además las formas ya son un disparate. Sí, sí, sí. sí. Entonces, porque sabes lo de que Trump dijo que... Aquí va a hacer un resort de alta. o sea, yo entre lo del resort y lo de que los presidentes me vienen a chupar Joder, es el que es culo, tremendo, es no sé tremendo. cuál de las dos cosas es peor, porque desde el propio... desde la propia cuenta de X de Trump, Ajá. ¿viste el vídeo que puso donde salía Palestina como si fuera... Como o sea, hecho con IA o algo así. con No, hecho no, o sea, con lo he IA, oído hablar donde de esto, pero no lo he salían visto. estatuas de él de oro ¿En serio? haciendo como una especie de hoteles de lujo frente a... ¿De Y esto verdad? lo colgó él. Joder, es increíble, ¿no? Pues entonces es un nivel de narcisismo ya muy patológico. Entonces yo es como decir, o sea, es tan asombroso el mensaje, la forma del mensaje y la pretensión que manda el mensaje, que la gente tiene esta duda, que es lo que hay que resolver, que es, ¿pero es todo estrategia y luego quiere otra cosa o es de verdad así? ¿Sabes lo que te digo? Ya. Debe de haber un doble juego, ¿no? Porque, claro, él estando en esa posición tendrá que tener un gabinete enorme de consejeros que tengan una visión de conjunto más amplia, mucha más formación geopolítica que él. Entonces yo creo que deberán estar intentando controlarlo y jugando también con eso, con las propias salidas narcisistas incontrolables de Mr. President, ¿no? Sí, pero tú date cuenta que tú viste la película esta de La Caída, sé. el derrumbe. No sé si es La Caída, el derrumbe, que es los sé. últimos momentos de Hitler en el búnker. Ah, sí, me suena, sí, que el actor derrumbe, que hace de creo. Hitler mola un montón. Buenísimo, Sí, sí, sí. buenísimo. Que luego hay un montón de memes donde Sí, sale sí, Hitler sí. haciendo esto, hablando de cualquier tema que le doblan. Sí, sí, sí. Y bueno, el problema es que nadie se atrevía a decirle a Hitler que estaban perdiendo la guerra. Eso. Y entonces él seguía creyendo que era posible. Hombre, pero es que no me compares a Hitler con Trump. No, pero es verdad que lo pongo como ejemplo de que
una cosa que yo le oí decir me parece que era González, ¿sí? Que él hablaba de la soledad de Moncloa, ¿sabes? De una situación donde tú tienes tanto poder, Ya. donde si le creas problemas al que tiene el poder, no va a contar contigo, específicamente cuanto más narcisista sea, ¿sabes? Porque quiere informaciones que le refuercen su pedo, digamos, ¿no? Y entonces acabas por no darle la información por no crearte problemas tú. Y entonces quien dirige no sabe lo que pasa. Ya. Sí, sí, eso puede ser perfectamente en este Que caso. es el traje del desnudo del emperador. Sí, sí, sí. Nadie se atreve a decirle lo que está pasando. Y como está súper sesgado a nivel informativo, nadie se atreve a hablarle por el tipo de personalidad que tiene, pues entonces toma decisiones sin saber lo que hay. Y como no sabe lo que hay, pues se equivoca todo el rato y entonces lucha contra la realidad y no tiene coherencia con saber qué está pasando en el principio de realidad. Pero lo peor es la falta de empatía. O sea, yo creo que, vale, las formas son horribles, el mensaje puede ser equivocado en la estrategia, pero la falta de empatía, o sea, no puedes tomar al otro ser humano como un enemigo, o sea, es como decir, no, estos son chuma, o sea, estos son prescindibles, estos hay que matarlos. No, todas las guerras empiezan así, constelando un enemigo que de alguna manera no es tan humano como yo, es un poco infrahumano, en consecuencia se puede hacer con él cualquier cosa. Casi todas las grandes confrontaciones y todos los grandes populismos empiezan por ahí. Como hay algo que es nuestro y vienen otros que además son un poco menos humanos que nosotros, son prescindibles casi y vienen a quitarnos lo nuestro. Así empiezan todos los populismos. Estoy un poco asustado con este podcast. Me doy cuenta que estoy funcionando un poquito a ralentí y no me atrevo a decir ciertas cosas, pero me gustaría contarte algo para volver a mi ámbito de orden más bien filosófico, porque hay un tema que yo reflexioné en una temporada y que incluso empecé a desarrollar, aunque gracias a Dios paré, sobre cómo sería el sistema político perfecto. Bueno, Te lo cuento, venga. pero tardo 5 minutos. No, bueno, sí. ¿Sí? ¿Me dejas? Para eso estamos. Paso estamos, venga. Pues yo lo he llamado la democracia del conocimiento. Esto sería para mí un sistema político que sería con todos los aspectos positivos de la democracia, quitando los aspectos negativos de la democracia. ¿Cómo funcionaría la democracia del conocimiento? Tendríamos que instaurar un cuarto poder que, si no fuera porque suena demasiado cognitivo-conductual, lo llamaríamos poder cognitivo. Pero entonces lo podemos llamar poder nosiológico Sabes o que el poder cuarto poder se epistemológico. considera que es la prensa. Sí, bueno, pues un quinto poder, ¿no? Pero está relacionado porque es un poder de la información. Entonces, para mí, a mí me parece que lo mejor de la democracia es que un hombre un voto, ¿no? Que todo el mundo, que esto está basado en parte en la estructura de los dominicos, que esto muy poca gente lo sabe. ¿Ah, sí? Los dominicos funcionan de esta manera, cada convento, un hombre un voto, votan al prior del convento, que luego hacen como un capítulo para votar como al jefe general de los dominicos, ¿no? De una manera muy parecida. Y hay quien dice que la primera constitución americana, así la plenamente democrática, se basa en esta idea de los dominicos. O sea, española. Sí, sí, claro, como Dios manda, ¿no? como tiene que ser. Imperio Como español sí que era un imperio, como con tiene que Felipe ser. II y no con Eso Felipe es. II. Y no con Felipe II. Entonces, eso es lo mejor que tiene la democracia. ¿Y qué es lo peor que tiene la democracia? Un hombre, un voto. Es decir, que vale el voto exactamente igual de alguien que está manipulado, que de alguien que no, que alguien que sabe lo que está votando y alguien que no tiene ni puta idea. Entonces, ¿cómo se arregla esto? Con un coeficiente de voto. Es decir, el voto de una persona que sabe de política, de economía, de historia, no puede valer lo mismo que el de alguien que no tiene ni idea. Lo único que tiene que ser un voto secreto. Entonces, por eso tiene que haber un poder. Da miedo, ¿verdad? Lo entiendo. Tiene que haber un poder que haga una vez al año o cada 2 años un examen totalmente libre y abierto en el que todo el mundo se puede presentar y te da un coeficiente totalmente secreto que va a ser lo que vale tu voto. Entonces, como yo no sé cuál es el tuyo, ni tú sabes cuál es el mío, y seguramente lo ideal sería que ni nosotros lo supiéramos, no va a valer lo mismo nuestro voto, pero no lo sabemos. A lo mejor tú eres un tonto y yo soy muy listo o al revés, pero no lo sabemos. Pero... Y además hay una democracia directa. Por supuesto, la democracia del conocimiento es una democracia directa. La clase política en gran parte sobra, porque además si tenemos en España, yo qué sé, hay en un partido 100 eso tíos también que están votando lo mismo, prácticamente sobra. Necesitamos gestores para que las votaciones las haga el público. Entonces, antes de votar te hacen 10 preguntas o un número de preguntas que tienen que ver sobre lo que estás votando. Y ahí hay un segundo factor de voto. Cuanto más sepas de aquellos que votas, más vale tu voto, y también si estás votando algo que tenga que ver contigo. Si estamos votando una legislación para taxistas, pues el voto de los taxistas cuenta más que el de los no taxistas. Tengo un montón de alegaciones a todo eso. Y entonces,
Esto haría, entonces, para que esto funcione, tenemos que tener también una sociedad del conocimiento, en el que el acceso a estos exámenes tiene que ser siempre totalmente gratuito y el acceso al conocimiento también. Habría que hacer becas para que todo aquel que quiera estudiar cualquier ámbito lo pudiera hacer. No podría haber como un conocimiento privado o secreto. Y habría que tener este poder, el poder epistémico, tendría que estar totalmente separado de los demás y ser totalmente secreto. Claro, no se podían filtrar estos exámenes. Pero sería secreto. O sea, yo no sé cuál es tu voto, ni tú mismo lo sabes tampoco. A lo No, yo mejor sí mi voto se multiplica por 0,7, pero tú no lo sabes. Y esto animaría a todo el mundo a estudiar y a formarse. Y, a ver, tengo, Democracia del conocimiento. tengo muchas alegaciones. Primera alegación. Yo también, ¿eh? Por eso digo que esto fue una cosa Primera como de alegación. adolescente. O sea, estamos creyendo que el acierto de la decisión viene simplemente de la capacidad intelectual de tener No, información. es un factor. No viene de eso. Pero Todo el sobre mundo todo, vota. Sí, pero que vota mucho más el que más sabe. Y entonces Sí. hay gente muy lista que sabe mucho y tiene mucha Pero se información. decide en cada. O sea, pero aquí no se están eligiendo partidos políticos. Es una democracia directa. Lo que se vota es decisiones concretas que hay que ir tomando. Luego vamos a eso. Pero de entrada, o sea, estoy priorizando que va a elegir mejor quien más sabe. Y eso, hay gente que vota por intuición emocional. Eso. Y puede ser porque yo voto a este porque me parece mejor persona. Que O en más el guapo fondo, o con un peinado más bonito. Por eso funciona mejor la democracia del conocimiento. no, porque yo me fío más de a quién votaría mi abuela, que era una buena persona, que tiene una gran capacidad empática y que va a darse cuenta de que este señor es mejor persona que este otro, que es muy listo, pero es mala persona. Entonces, yo creo que Es que no lo has pillado, Espera, porque espera. no hay políticos en la democracia del conocimiento. Es un autogobierno directo del pueblo. Aún así, aunque no votaran a políticos, el que luego fuera un voto directo del pueblo, el voto directo del pueblo sobre acontecimientos determinados tiene un problema. Y es que no tienen tanta capacidad de conocer. Por eso es una Escucha, democracia del conocimiento. Hay un factor de voto. No, porque hay una movida que si tú votas sobre si tienes que poner un régimen a la bolsa o no, Ajá, eso. pues entonces solo podrían votar los que tienen conocimiento de la bolsa. ¿Quién tiene Claro. conocimiento de la bolsa? Los que están interesados en la bolsa. Claro. Y podrían perjudicar a los taxistas que no tienen voto en eso y entonces van a salir perjudicados porque yo, que sé de bolsa, tengo más voto y entonces voto a bolsa. Con lo cual, Ya, por no eso hay es dos universal. factores de voto. Un factor general al que siempre te puedes presentar para intentar subir lo que tú desconoces y un factor concreto que tampoco sabes, que son las 10 preguntas que te hacen antes de tomar cada decisión. Entonces, si un taxista sabe de bolsa, su voto va a contar igual. O un taxista puede formarse para que su voto cuente más. Pero si votan más los que saben de ese tema, quiere decir que sacan beneficio los que pertenecen a ese tema. Bueno, eso cuando... Es verdad. Eso a lo mejor vamos a tener que modificarlo. La democracia del conocimiento tiene que ser directa. Todo el mundo vota todo. Claro, porque si no es como, vale, pues vamos a decidir sobre Universal, la bolsa. directa Como tú y sabes más de universal. bolsa que yo, pues tú tienes más votos, votan los de bolsa y sacan Y beneficio. esto estaría, y así se fomentaría que el que no se quiere interesar en política, lo mismo, puede votar o no votar porque su voto va a valer poco y no pasa nada, como hoy en día. Y el que de verdad quiere interesarse en política puede estudiar, presentarse a los exámenes e ir mejorando su factor de voto. Y luego hay otro problema, que es que la gente no puede votar en caliente. Porque si tú dices... Por eso hay un factor de voto, porque ahí estamos viendo lo cognitivo. Hay un No, aspecto me refiero a intelectual. que no puedes tomar decisiones en el momento porque necesita que esté procesado. Es decir, si tú acaba de haber un atentado terrible y entonces la propuesta es por pena de muerte para los que acaban de matar a estos, pues todo el mundo, pues sí, ¿no? Que es lo que se dice, no. No me acuerdo quién lo decía, ¿no? Decía, hay que decirle a los gobernantes que no se puede legislar en caliente. Es decir, que no legisles sobre una situación determinada porque vas a tomar la parte por el todo, te vas a creer Eso que esa es la situación general y entonces vas a legislar una cosa que puede que no esté lo suficientemente meditada y procesada. Por eso hay que... De acuerdo. Pues en la democracia del conocimiento no se puede votar en caliente y además, como tenemos un factor de voto, ahora que los que voten en caliente probablemente cuenten menos que el que vote de una manera más racional y más fría. Vale, pero si no se puede votar en caliente, hay que tomar decisiones en el momento, necesitas tener a alguien que las tome. Sí, bueno, tiene que haber como un grupo más o menos eficaz, pero como de gestores que no ganen mucho dinero. Lo que no puede haber es políticos profesionales, gente que dedique su vida a ser político. Si no ganan mucho dinero, van a ser tentados por lo privado, que les va a dar muchísimo dinero porque tomen las decisiones que quieren que ellos tomen. Es verdad. Es muy complicado. Es muy complicado el tema. Yo quería arreglar el mundo aquí en 5 minutos. Es muy complicado porque o sea, llevamos muchos miles de años intentando organizarnos. Sí. O sea, yo veo que la democracia es un sistema extraordinariamente defectuoso. Sin embargo, es casi el menos malo de lo que tenemos. Pero tenemos ahora mismo un problema. Y es que la democracia se tiene que basar en que la gente tenga acceso a la información. Eso, democracia del conocimiento. Vale.
tal. Tiene que tener acceso a la información. Mientras que los medios de información sean independientes. Ya. Independientes quiere decir que sus dueños no pertenecen a grupos de poder político. Porque si no tenemos Ya. oligarquías. O Oye, sea, eso en España es casi inevitable. no, en España no, en Estados En Unidos. Estados Unidos, sí, hoy O en sea, día es es que eso. Amazon se ha comprado el Wall Street Journal. Sí, sí, sí. O sea, quiero decir, los medios de comunicación están en manos de oligarcas, o sea, de grandes señores feudales. A ver si Trump escucha este podcast y nos financia. Ahora hay una teoría, creo que es de Varoufakis, que fue un ministro Sí, de el Economía griego. griego, que habla del tecnofeudalismo. Eso, Que me eso. parece muy interesante porque dice, antiguamente el señor feudal tenía, las tierras eran suyas. Y entonces, si tú querías trabajar en las tierras, pues tú trabajabas en las tierras y parte de tu trabajo se lo dabas al señor feudal. El señor feudal no hacía nada, solo sacaba beneficio de tu trabajo, porque la propiedad era suya. ¿Vale? Pues ahora tenemos Facebook, YouTube, este podcast. Sí, 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 este ¿vale? podcast. ¿Cuál es la tierra feudal? Claro. El dueño El del YouTube y el Spotify. ¿Qué hacemos nosotros? Trabajar en sus tierras y ellos se llevan gran parte del beneficio que podría sacar la monetización de este vídeo. Con lo Sí, cual sí, sí. somos... La mayoría. Estamos sostenidos a un sistema feudal tecnocrático y feudalista Sí, sí, que sí. además gobierna los medios de comunicación porque esto es un medio de comunicación y por eso nosotros decimos lo que puedo decir, lo que no puedo decir, porque si no, no lo puedo... ¿Entiendes? Estamos Sí, sí, sí. mangoneados, que no tenemos libertad porque estamos bajo el influjo del dueño de YouTube y además estos tienen relación directa con el que gobierna. Porque era espeluznante que alguien que ha conseguido acceder por segunda vez al trono del emperador en los Estados Unidos estaba rodeado de los 5 o 6 mayores millonarios del mundo cuando su mensaje era yo soy el contrapoder. Sí, yo soy el pueblo. Eso. Yo soy el pueblo y quien estaba allí eran los oligarcas. Eso. Los oligarcas americanos, que no los llamamos oligarcas americanos porque los lobbies están permitidos, pero luego ponemos a parir al Partido Comunista Chino porque son un grupo de señores mayores que gobiernan el país y ponemos a parir a los oligarcas rusos porque es un grupito de colegas de Putin que se reparten el bacalao. Y en Estados Unidos, ¿qué hay? Sí, Es sí, lo sí. mismo. Sí, sí, sí. Y esos son los tres grandes imperios, o sea, los tres grandes países. Ujú. Entonces, vivimos en una especie de distopía imaginaria, o sea, donde parece que el mundo funciona de una manera, en realidad no. Antiguamente, cuando yo estudiaba periodismo, no periodismo, pero vamos, sí, era la facultad de periodismo, yo tenía la sensación de que había medios diversos y que los medios, aunque tuvieran un rasgo ideológico, un sesgo ideológico, O sea, eran que un pudieran pelín más definir, equilibrados que ahora. Sí, exacto, sí, sí, sí. podían reconocer. Sin duda, sin duda. Y ahora no. Mm. Ahora la verdad es lo de menos. La verdad es la posverdad, como se dice. La verdad es lo de menos. Lo que importa siempre es desde una perspectiva o desde la otra y da igual lo que diga. Y ahora ya además hay bots. Estoy seguro que muchos comentarios de este vídeo serán bots que estarán diciendo y encima yo entro, atrapo y les respondo, que es lo peor. Entonces, dime. Hago los anuncios. Tenemos que hacer varios anuncios. Vale. Vale, punto número 1. Estamos también en Spotify, que ahí nos veis poco, pero estamos en YouTube y estamos en Spotify. Podéis elegir dónde vernos. Punto número 2. Este verano va a haber algo muy especial, que es el primer retiro de verano en que estaremos Mardía, Mariano, Borja, el Yogi y yo haciendo un retiro en un balneario que va a ser un paraíso. A mitad de julio más o menos podréis encontrar fácilmente la información por ahí. Y otra cosa muy importante, estamos llegando o a punto de llegar a los 10.000 suscriptores de la Taberna de Platón Podcast. Y vamos a celebrarlo con un sorteo muy especial. Sí, Entre todos los comentarios que nos dejéis en este vídeo, sí. vamos a sortear absolutamente nada. Exactamente. Vais a tener nada que vamos a daros totalmente de regalo. Totalmente gratis. Entonces, dejadnos cualquier comentario y luego al ganador en el siguiente podcast ya lo diremos. Y le diremos ¿Quién se lleva? quién ha ganado la nada. ¿Quién ha ganado? Absolutamente nada de nada. Eso es, Eso que es. es la leche, porque, a ver, ¿quién tiene una nada? ¿A quién Eso. no le gusta una nada para que te toque? Eso. Muy bien. Eso, como el chiste ese de los budistas, ¿lo has visto? Que era muy malo. Que se veía que era como el cumpleaños de dos budistas, era un chiste gráfico muy tonto, ¿no? Que un budista le regala a otro una caja por su cumpleaños, lo abre y dice, nada, justo lo que quería. Pues Sí, eso. es maravilloso. Es bueno. Sí. Es como el del meditador que dice, dos madres que le dicen a una, ¿y tu niño ahora qué se dedica? Y dice, pues mira, ahí está, creo que es profesor de meditación. Dice, ay, no me digas, pues hija, mejor que estar ahí sentado sin hacer nada. Eso está muy bien. Esto está muy bien también. Bueno, continúa, que a mí me da miedo hablar en este podcast. Te dejo hablar a ti. A ver, yo es que o sea, a mí me interesa mucho la psicopolítica. Vale.
¿sabes? Luego yo puedo tener mi sesgo y votar a quien yo vote y que puedo cambiar o no Ah, y o sea, tal. que votas, ¿eh? Eres de esos. ¿Tú no votas? No te lo digo. Sí. No. ¿No votas? Voto a veces. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no, sí. Mm, a mí que estaba diciendo que me gusta mucho la psicopolítica, entonces me O sea, pongo lo que sí que yo veo, no sé si decir esto, madre mía, porque nos van a crucificar por un lado o por otro, es que a día de hoy no hay ningún partido político que medianamente me guste o me sienta representado. Entonces eres de izquierdas. O sea, quiero decir, sí, porque No sé qué decirte, ¿eh? Porque quiero superar, yo soy como el que está buscando los equilibrios siempre para tender puentes y superar dicotomías. Entonces hay veces que me pongo a hablar y me dicen, es que soy muy de derecha, y lo contrario, hay veces que me pongo a hablar, es que soy muy de quiero izquierdas. decir, probablemente, o sea, a lo mejor es así, pero es verdad que la Por izquierda ejemplo, tiene... yo creo en Dios y creo que hay que tener un sentido de pertenencia nacional. Eso es súper de derechas. Y a la vez creo que hay que repartir digamos que tiene que haber como un reparto económico lo más equitativo posible y que las políticas sociales deben de ser lo primero en cualquier partida presupuestaria, ¿no? Empezando por educación, sanidad y que debemos de tender a una renta básica universal si es posible. Y son muy de izquierdas. Entonces, soy las Pues, dos cosas. pues eres socialdemócrata. O sea, No, no, no. según la definición, sí. Lo que pasa es que ahora, según la definición de lo que has Vale, dicho, vale. es socialdemócrata escandinavo. O sea, Sí, el renano, más bien un modelo mixto tipo renano. Sí. Pero, eh, o sea, no votar porque no me gusta ninguno, todo lo que me debería gustar. No he dicho que no vote porque no me guste ninguno. He dicho que a veces voto y a veces no y que no me gusta ninguno. ¿Eh? No, no Pero las he digo unido que las dos cuando a mí cosas. no me gusta ninguno y entonces no voto a ninguno, porque no creo que ninguno me represente, es el típico pecado del tío de izquierdas. O sea, es que, claro, porque es como, es que no voy a ligarme con ninguna porque ninguna es Pues la guapa. próxima vez Pues voy te a vas a votar quedar al sin. PP. La próxima vez voy a votar al PP acordándome de ti, por Mariano. Es decir, por Mariano. Vas a votar al que menos malo te parece. Al que menos malo me parece. Uf, es que no lo tengo claro. Es que yo tendría que estudiar 10 años cada partido, un poco más de historia de España y de geopolítica y mucho de economía para ver cuál me parece menos malo, porque si no estoy tirándome al vacío. ¿Cómo voy a votar si no tengo ni puta idea? Es ¿Cómo voy a que, hacer este podcast si no sé de lo que estoy hablando? mira, o sea, el problema de la política es que la política es que yo te O vendo. sea, yo puedo votar, por ejemplo, quién va a Déjame ser. que No, te no, diga no, no. esto. Yo puedo votar quién va a ser el decano del Colegio Oficial de Psicólogos, porque ahí tengo un criterio, porque llevo 20 años estudiando psicología, haciendo psicología, siendo terapeuta y veo cuáles las líneas que me gustan, cuál no, porque tengo un criterio. Pero en política es muy difícil tener un criterio, No, eso es porque porque tú influyen crees, tú crees un que millón de tienes que saber factores. para poder decidir, y no es verdad. Tú puedes, con lo que sabes ya puedes decidir. Porque si tú eres un pastor de Murcia, pues votas con lo que tú sabes. Y si eres un catedrático de política internacional, pues votas con lo que tú sabes. Pero los dos tienen el mismo derecho a decidir quién le va a gobernar. Ahora bien, mm, el problema de la elección es que la gente te vota una solución. O sea, los políticos te venden que su solución es la buena para que tú les votes. Ellos te dicen, este es el análisis de lo que está pasando y yo te propongo esta solución, ¿vale? Pero no es que hagan una solución específicamente para ese problema de análisis. Es que la solución es siempre la misma porque es al partido ideológico al que yo pertenezco. Es decir, si yo soy de derecha liberal, siempre te voy a vender que la solución es bajar impuestos y que yo puedo hacer lo que les haga los huevos y te voy a vender que si no se quede la libertad, en el fondo siendo un conservador que me va a meter en todo lo moral, fantaseando con darte libertad en lo económico, y este es el pedo de los de este lado, y los del otro lado te van a decir que no, que el grupo es lo importante, que el Estado se puede meter y que no sé qué, no sé cuánto, patatín, patata. Y entonces yo digo, pero esto es como si tú estuvieras diciendo que vas a ser traumatólogo y tú colocas huesos, pero si no sabes lo que le pasa al enfermo. Entonces tú dices, bueno, pase lo que le pase al enfermo, yo le voy a arreglar los huesos. Ya, pero es que a lo Ajá. mejor está infartado. O sea, entonces primero nos tenemos que poner de acuerdo en el Eso, diagnóstico. eso. Y es verdad que hay políticos, por ejemplo, lo que está diciendo Donald Trump, Trump. que estamos hablando de Donald Trump, el análisis que él plantea de que Estados Unidos está teniendo un déficit comercial severo con el mundo, es decir, que ellos compran muchísimo más de lo que venden, es real. Pues eso lo han decidido ellos. Ahora él se ve como la víctima de esto. Porque han decidido sacar toda la industria y llevársela a países pobres, digamos, ¿no? Se han Ajá. llevado toda la industria americana a que lo fabriquen en China, y cuando China ha aprendido copiando a hacerlo de puta madre, ahora lo hacen mejor, y son muchísimos más chinos y venden como cochinillos, ¿sabes? Pues ahora dicen los Estados Unidos, que ahora quiero llevar la industria. Ya, pero es que se la han dado a ellos. Ya. ¿Quién se la ha dado? Pues se la han dado los oligarcas tuyos para ganar más dinero, que han preferido que trabajaran los chinos haciendo esa fabricación. Y entonces dices, el diagnóstico es bueno, pero voy a solucionarlo con una medida ideológica
que aplico independientemente de lo que tengo que hacer, o sea, de lo que debería ser hecho, porque es al grupo al que yo pertenezco. ¿Entiendes lo que quiero Sí, decir? comprendo. Entonces la gente vota tipos de soluciones. Dice, estamos enfermos y debe votar al traumatólogo. Pues yo al cardiólogo. Y entonces dice, pues a lo mejor tenemos que poner huesos, o a lo mejor tenemos que... Dices, yo pienso. Pues hombre, los liberales tienen ideas muy buenas y muy útiles a veces, y a veces habría que usarlo, y a veces los socialdemócratas y los comunistas tienen ideas buenísimas y habría que usarlas. Pero que ya sabes que es un poco mi manera de pensar de esto de que yo cojo las religiones y digo, de esta religión que cojo, y de esta otra, Sí, y no, de yo esta lo veo otra. igual, yo lo veo exactamente igual. Pero claro, yo veo ¿cómo? que hay ciertas medidas liberales que pueden ser útiles y ciertas medidas socialistas o sociales que son Pero también ¿cómo va a útiles y haber un político necesarias. que salga y diga, yo haré lo que tenga que hacer? ¿Y qué vas a hacer? Pues no sé, ya iremos viendo. Bueno, en España son los políticos que intentan ser centristas que duran 2 telediarios, porque aquí lo que nos gusta es polarizarnos. Porque España es un país polarizadísimo. Claro. Bueno, todo el mundo ¿Y está cuál polarizadísimo. sería entonces para ti el diagnóstico en España? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Hay que llamar al huesero o al cardiólogo? ¿Con respecto a qué tema? Porque claro, tú un análisis global... Es un análisis global. Es que un análisis global es muy complicado porque tienes que analizar dónde está la parte dentro del todo. Eso. Claro, entonces dices, tenemos un análisis para Madrid como comunidad, o para Valencia, o para Cataluña. Luego un análisis como nación, luego un análisis como Europa, y luego un análisis como función. Y esos son diferentes Sí. diferentes formatos de gobierno donde tienen diferentes aplicaciones cada uno de ellos. Entonces dices, vamos a ver de qué estamos hablando para ver cuál sería la solución óptima para este tema independientemente de la ideología. Es decir, si yo digo, Eso. Ese es el punto. Independientemente de la ideología, vamos a buscar las soluciones óptimas. independientemente de la ideología e independientemente de la idea que yo tengo de mí mismo, porque ponte que dice Trump, yo es que soy muy duro negociando. Y entonces yo siempre voy a batallar y voy a conseguir lo que quiero porque soy muy duro de negociando. Y bueno, tú tendrás que ser muy duro negociando cuando hay que ser muy duro, pero a veces hay que ser muy blando, ¿no? Porque me voy a poner yo a negociar muy duro con China. ¿Entiendes? ¿Sabes? O sea, no tiene ningún sentido, pues China me va a vender muchísimos más cacharros que yo, jamones y aceite. Entonces, tengo que convencerle no desde la potencia de la idea de lo que yo creo, de porque soy muy español, tengo los huevos muy grandes, a mí los chinos no me hunden. Dice, pues te van a machacar, porque no es la estrategia, tienes que tener una estrategia mucho más de seducción, de otro tipo de cosa, que no sea ir a conflicto. Sí. Entonces, si yo te vendo que la solución es mi ideología, es decir, esto es mi solución y la aplico para lo que sea, o te vendo que yo soy así y entonces vótame porque mi manera de ser es la guay, pues entonces dices que a lo mejor aquí en esta situación corresponde otra manera de ser. ¿Entiendes lo que quiero decir? Qué complicado. Me están dando ganas de votar y que se ocupen otros de este problema. Es que es muy complicado, porque en realidad complicado, es el arte del hacer. O sea, la política es el arte del La hacer. acción, eso es. ¿Qué eso. vamos a La hacer? praxis. Para saber qué vamos a hacer, yo tengo que saber qué está pasando. Entonces hay gente que hace un buen diagnóstico, pero que hace unas soluciones equivocadas. Y hay gente que directamente vive en el delirio del diagnóstico, que dice que eso no está pasando. Porque además, como la gente no sabe ni qué pensar los pobres por la cantidad de información enloquecida que tenemos, pues entonces se cuelan. O sea, quiero decir que la gente piensa que la Tierra es plana, ¿sabes? Se puede colar cualquier disparate, porque la gente se cree cualquier disparate. Más en un país como Estados Unidos, en el que, no sé la estadística exacta, me la voy a inventar, pero era algo así, como que el 60% de la población no tiene comprensión lectora. Eso. O La sea, mayoría son creacionistas en un sentido literal. no tiene comprensión lectora. O sea, es un pueblo que... O sea, yo cuando he trabajado en películas americanas y no sé qué, o sea, no saben dónde está Polonia. O sea, pero vamos, o sea, ya Polonia era como una cosa súper sofisticada para saber dónde está. Quiero decir, que era decir, pero no tenéis... O sea, ellos, su nivel de cultura es, en general, digo, luego hay gente que son unos cracks, pero en general es de ellos mismos y la valla de su pueblo y no saben nada de orden internacional, ¿sabes? Hasta el propio presidente dijo que España pertenece a los BRICS. Sí. Sí, Que pero bueno, luego lo han intentado salvar diciendo que lo decía como una especie de amenaza velada. Sí. Pero yo no, creo no que parece, ¿no? no, porque dijo BRISS Spain. Y eso es gravísimo. Porque estamos poniendo, o están poniendo a alguien que no sabe quiénes son los BRICS, o que está creyendo que España es un país de Latinoamérica. Y dices, tío, España, o sea, que no te estamos diciendo dónde está Lesoto, que a lo mejor tendrías que saberlo, o Suazilandia, ¿sabes? Es un país muy importante. Que existe, ¿no? Suazilandia. Sí, y Lesoto también. Entonces, dice cosas, hablando de Trump, ¿no? Dice cosas que no son verdad. O sea, digo, que no las sabe. O sea, que está directamente equivocado en lo que está diciendo y eso no es así.
Luego miente sabiéndolo. Porque no sé si hizo un estudio, me voy a inventar el dato y el periódico, pero creo que fue el New York Times, que es verdad que tira una mieja a la del otro lado, pero que había en el primer mandato hizo 33.000 visitas. O sea, muy visitas. 33.000 mentiras en todo el Trump, mandato. Comprobado, esto es mentira, esto es falso. Bueno, esto... habría que compararlo con las mentiras de otros, que a lo mejor de otros en vez de 33.000 dicen 20.000. Tú coge el debate, mírate los debates de Trump. O sea, miente todo el rato, sabiendo que miente. Yo creo que casi todos los políticos mienten sabiendo Pero que mienten. casi todos los políticos mienten sabiendo que mienten, pero no utilizan la mentira como arma principal. ¿Sabes? Y él sí. Él sí que miente todo el rato, todo el rato. Y además, si tú ves los principios con los que él se mueve en el libro del arte de la negociación, que son, no reconozcas nunca un error o una mentira. Batalla hasta el final. Bueno, no me acuerdo bien de cuáles eran, ¿no? Pero era esto que te digo de luchar, luchar, luchar y no reconocer, no decir, pues está bien, tienes razón, sí, pues vamos. ¿Entiendes? Entonces, la movida es, ¿sabe realmente lo que hace? Yo creo que no. No, yo creo que no sabe lo que hace y como estábamos hablando en el otro podcast, es una cosa terrible, porque no es que haya un grupo conspirativo de personajes muy malos, que yo lo llamo la teoría de los hombres malos con bombín fumando puros detrás de la cortina. No pasa eso, sino que las personas que tienen el máximo poder son como estas que tú dices, como Putin o como Trump, por ejemplo. Entonces es que da miedo porque no hay nadie a los mandos, ¿no? ¿A dónde está yendo el mundo desde una perspectiva amplia, geopolítica e historia? Posiblemente al desastre. Es que yo, la gente que tiene mucha certeza sobre algo, específicamente en esos temas, no me parece muy fiables. Por eso yo estoy muy asustado con este podcast, porque nuestro nivel de cuñadismo puede subir en cualquier momento, con cualquier cosa que digamos. No pasa nada por ser un poco cuñado. No pasa nada, podemos cuñar. Pero quiero decir, yo por ejemplo me planteaba cuando hubo un momento en que el entrenador del Madrid era Zinedine Zidane, la reina de España era Leticia Ortiz, que iba a mi facultad, a la clase de al lado, y el presidente del gobierno era el señor Sánchez, que es del 72, como Leticia Ortiz y como el entrenador del Madrid. Y como otro que yo me sé. ¿Como quién más? No, como tú, ¿no? Tú no eres de la misma edad que ellos. Eso, es de mi edad. Y entonces yo dije, soy mayor, tío, porque si el entrenador del Madrid, la reina de España y el presidente del gobierno tienen mi edad, pues es que ya soy un señor muy mayor. Y entonces ahí pensé, qué marrón ser presidente del gobierno, por si yo no tengo ni zorra idea, ¿no? Sí, entonces exacto. es que los políticos tienen muchos asesores. Digo, pero ¿cómo no van a tener asesores? Yo pienso. Que la gente dice, ¿no? La gente dice... Te falta el cubata. La gente dice, es que tiene muchos asesores. Digo, pero yo qué coño sé de un volcán en La Palma. Y yo qué coño sé de que le pongo a las lechugas de los murcianos. Que no se puede saber de todo. Tendré que tener un asesor de lechugas murcianas y un asesor de volcanes. Amén. Y un técnico de no sé qué. Porque si no es que voy con el dedito mágico y digo, tal, pim, pum. ¿No? Y pensaba en el presidente español, ¿no? Y que me imaginaba esta situación. Pedro. ¿Y pero qué? Con mi edad, ¿no? Yo me veía en esa situación. Mariano, ¿qué? Que hay una pandemia. Yo, ¿una pandemia qué? Una pandemia de un bicho que no sabemos de dónde viene ni por qué sale. Pero ¿y qué va a pasar con la gente que tiene el bicho? No sabemos. Pero ¿y entonces qué hay que hacer? No sabemos. Y todo el mundo te mira para ver qué haces, ¿sabes? Y yo digo, tronco, es que, o sea, y él tiene que salir, todos los dirigentes tienen que salir y dar seguridad. Porque si no... Sí, tranquilidad y seguridad. Pero tú no tienes ni puta idea de qué hay que hacer. Porque yo le preguntaba a los médicos, mi hermana médico, yo le decía, ¿y qué hay que hacer? Me dice, que no tenemos ni idea. Es que es un bicho nuevo. Es que, pero entonces, ¿qué vais a hacer? Que no sabemos. Hay que esperar a ver si la gente se muere, si no se muere, si funciona algo, si las cosas que estamos probando funcionan. Y entonces cuando él va y le dice, ¿qué hay que hacer? A la gente le pregunta, ¿qué hay que hacer? Y el presidente dice, que no sé qué hay que hacer. Yeah. La fantasía infantil del piloto del avión sabe llevarnos a puerto. Es una fantasía infantil en situaciones nuevas, pero está la población madura para que salga un político diciendo es que no sabemos qué hay que hacer. Que de hecho a mí me encantaría, o sea, yo a ese sí le votaría. Si de repente sale un político y dice, mira, pues a día de hoy, con todos los datos que tenemos, no tengo ni puta idea de qué hay que hacer y vamos a investigarlo y a estudiarlo más. Sí, y además nos hemos equivocado varias veces en el pasado y esto lo hemos hecho mal y nuestro partido tiene estos cadáveres en el armario. Pues eso si sale un político y dijera eso, a ese le voto. Pues eso es antipopulismo. Ya, eso es.
Porque el populismo es que yo te ofrezco una solución muy Fácil, fácil, rápida, muy sencilla, en un sencilla. diagnóstico simplón, Donde hay un enemigo muy claro. donde hay un enemigo muy claro, prometiéndote el Zambalá Eso. y que vamos a ir a Narnia. Y lo que prometen ahora todos los partidos de izquierdas y de derechas, que es el cambio. Todos dicen, estamos muy mal. Siempre. Con nosotros va a cambiar la cosa. Mira, Cambio, yo viene el creo, cambio. si haces un estudio de Ostras. los eslóganes, cambio y libertad son las dos Cambio y palabras más libertad. usadas. Porque tengo que acusarle de que los otros están equivocados en lo que hacen y que no te dejan a ti ser tú. Pero si es lo contrario, es lo de, ay, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Casi. La pregunta es, ¿por qué tenemos gobernantes tan perversos en el mundo en general? ¿No? Porque es como... Pero yo lo de Argentina. Es verdad que muchas veces dice, ya, ¿cuál era la otra opción? ¿Sabes? O sea, ¿entiendes qué dices? Pero que este señor está claramente perjudicado del... ¿Sabes? Que este hombre necesita tratamiento, que este hombre está clínicamente mal. No, o sea, Eso. y lo votamos Lo porque votamos. está clínicamente mal. Pero es que hay veces que parece como cuando votabas al tonto de clase para que la risa que te ibas a echar al Eso es ser que yo creo que delegado. lo de Donald Trump tiene algo de eso, que hay un cierto porcentaje de votos, no sé si grande o pequeño, que está votado para eso, como votar al tonto de la clase para echarte las risas. Pues mira las risas que nos Ya, estamos echando. Eso. Joder. Para que vuelvas a por otra. Pues no puede ser. No puede ser. No puede ser. ¿No has visto este capítulo de Los Simpson en que se presentan Khan y Kodos, los dos marcianos? Es que no he visto los Simpsons. No, pues es un capítulo general. Son como dos marcianos que quieren destruir la Tierra y se disfrazan como de humanos y se presentan los dos a las elecciones por el Partido Demócrata, uno y otro por el Partido Republicano. Y entonces al final ganan uno de los dos y esclavizan a la humanidad y de pronto le dice Marge, si es que ya sabía yo que esto iba a pasar, y dice, haber votado a Kodos, ¿no? Al otro, ¿entiendes? Porque... Es que es eso, tío, pero ¿sabes qué pasa? Que luego la gente da un poco igual ni lo que diga el político, ni lo que haga, porque en realidad la gente que decide las votaciones es muy poca, que suele ser la gente que es capaz de cambiar de partido. ¿Sabes? O sea, hay una población, Sí, volátil, flotante, que cambian de partido. pero muy, muy pequeña, en comparación con los que son afiliados a un club, que yo soy de estos, y me da igual lo que hagan los míos. No votaré jamás a los otros. Sí. Nunca. Nunca. Digan lo que digan. Los míos y los otros, eso es. La valla de mi pueblo. O sea, es paletismo. O sea, yo digo, a mí el nacionalismo me puede parecer bien, pero el paletismo no. O sea, yo puedo estar muy contento de decir, cómo mola España, qué bonitas playas y qué paella más buena tenemos, pero qué rica está la comida coreana. Claro, eso sería un nacionalismo sano en el que valoras lo propio como por un amor propio, pero no pensando que eres mejor que los otros, ¿no? Claro, no puedes decir. No, Por que ser no, español como Dios manda. claro, no como comida china, porque eso es de los chinos. Pero tú has comido lo rico que está la comida china, ¿sabes? Como decir, no, es que no leo filósofos alemanes. Porque, ¿pero qué dices? ¿Sabes? No, es que yo solo leo a Ortega y Gasset, porque eres español. ¡Español! ¡De España! Del reino de España. Esto es que me desespera un poco esta temática. Porque además es que si nosotros que nos dedicamos más a psicología y la espiritualidad, yo creo que es que la política es como lo contrario. Sí, es como Es lo el contrario. mundo de lo contrario, ¿sabes? Entonces es como que tú intentas siempre integrar, sanar, favorecer, que el uno se haga todo, que tú puedas ser tú mismo, que respetes a no sé qué. Y la política parece que es el arte de lo contrario, porque al final es para la valla de mi pueblo y todos los demás son enemigos y... No, yo no envidio nada a los políticos. Yo a veces veo a los políticos hablando y me di cuenta que están metidos en tales andamiajes conceptuales de pequeños errores, sesgos y falsedades para poder atacar al otro sin ser atacado, lavando debajo de la alfombra con lo que ataco justo al adversario. Que digo, madre mía, es que eso, aunque ganara 10 millones de dólares, no lo quiero para mí jamás, ¿no? Me parece lo contrario a una buena vida, ¿no? Una vida terrible. Decía Maribel Verdú el otro día en una entrevista que al principio de su carrera ella elegía las carreras, o sea, los papeles que iba a hacer en base a si el director le parecía la hostia, si el guión era muy bueno, si ella iba a lucirse mucho en los personajes. Dice, pero con los años y después de tantas pelis, yo lo que mido es, ¿esto me lo voy a pasar bien o no me lo voy a pasar bien? Eso. Amén. ¿Sabes? ¿Con esto me lo voy a pasar bien o no? Pues esto lo rodamos en Ibiza, viene mi amiga Pili, me venga no sé qué, me venga no sé qué, esto me lo voy a pasar bien. Entonces, porque yo ya sé después que todo lo que yo intentaba de que la peli sea un éxito, la gente lo vea, se ruede bien, yo esté estupenda, al final no controlas. Tú a veces haces una peli chiquitita que es un pelotazo y te acabas llevándose el Goya. Claro, sí, es verdad. Otras veces crees que es una superproducción y acaba siendo la patraña. Yo voy a pasármelo bien, decía en una entrevista, ¿no? Eso Entonces, me parece un buen criterio. me voy a llevar esto a la política, porque al final dices, ¿tú a quién votas? Yo voto al que me parezca mejor persona. Es que eso es muy fuerte. No, ni cuál es su ideología, ni qué propone. O sea, es verdad que si es un disparate y dice una cosa que no tiene ningún sentido,
Pero en general me dejo llevar por no, quién yo creo siempre que es el mejor. eso lo he pensado también, que a veces se podría votar como a personas siendo buenas personas, pero eso es muy difícil de saber porque hay políticos que a mí me parecen monstruos, psicópatas y narcisistas y que hay otros que les ven como buenas personas. Pues por eso, siguiendo tu patrón, solo podemos votar los que sabemos de psicología. Eso, claro que sí. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí. Ahora porque sí. ahí pondríamos nosotros el que manda. Y tú y yo decidimos, los demás no votan. Y decimos, este o el otro. Y decimos, Este pues sí, el este otro. no. Eso es. Claro, eso es. La dictadura puede ser buena cuando el dictador soy yo. Entonces sí. Claro. Bueno. Había también un capítulo de Futurama parecido al de Los Simpson que era como que en el futuro se votaba también, como además era es que son muy geniales, ¿no? Los de Futurama, que la bandera era como la bandera de América, pero en vez de estar donde estaban las barras y donde estaban las estrellas estaba el mundo entero, porque ya eran los Estados Unidos del mundo, ¿no? Y entonces se votaba lo mismo, Partido Demócrata y Partido Republicano, y eran dos clones, que uno se llamaba algo así como John Stuartson y el otro Stuart Johnson. Y además yo decía, pues vamos a subir los impuestos al 10%. ¿Cómo? Eso es una aberración. Voy a bajarlos hasta el 10%. ¿No? ¿Entiendes? Decían lo mismo, pero al revés, ¿no? Eso era genial. Es que yo creo que al final, como igual que tú tienes el rollo de la parte del todo, y mi rollo de siempre es el equilibrio de los opuestos. Es que lo mismo. Claro, tiene sentido, porque es por un lado y por otro. Pero cuando la gente se va por uno de los dos extremos... O sea, que tú votabas a Albert Rivera, entonces. ¿Eh? Claro, ni derecha ni izquierda, ¿no? O sea, él decía que no eran de derecha ni izquierdas, pero Angélico mío. No, pero por ejemplo en España, o sea, se perdió una oportunidad extraordinaria. Con el CDS. Eso es un poco viejuno ya, porque Sí. eso, o sea, quiero decir, a ver, En Suárez. es que no quiero entrar ahí porque podemos hablar de eso si quieres, pero que es un lío Vale. de la hostia. Pero es verdad que España, que está muy polarizada, y nosotros tenemos la derecha, la derecha radical y la izquierda radical, chimpón. Eso es lo que hay. Y no tenemos, o sea, a ver, Sí, no hay un partido céntrico. no tenemos un partido céntrico. Un partido céntrico estaría continuamente eligiendo quién gana, Claro. quién gobierna. Pero es que eso en España no funciona, nadie les vota, porque nos polarizamos. Votamos desde el odio, al que no quiero. Sobre como todo digo. se polariza el que está en el centro para intentar conseguir votos, que es el disparate, porque dicen, no, tú tienes que ser céntrico. Entonces siempre pelean los dos, o sea, tanto el PSOE como el PP intentan ocupar el espacio del centro, que son en realidad los que eligen quién vota. Entonces sí que hay un espacio en España para que hubiera un partido de centro, no Sí. el partido de centro que habría, que era de derecha liberal. Literalmente, travestido a veces de socialdemócrata, sobre todo al principio, pero que luego enseñó la patita y no lo era. Entonces dicen, no, claro, que esto no es el centro. Yo no puedo votar esto porque es más de derecha que la derecha. De hecho, muchos de esos políticos han acabado no solo en la derecha, sino en la superderecha. ¿Sabes? Entonces no era un partido de centro. Pero en España nos sanaría, Sí, yo pienso lo mismo. no porque sean las mejores políticas las del centro, porque yo creo que hay veces No, que hay porque que aplicar... moderarían y equilibrarían. Creo que hay veces que hay que aplicar políticas extremas y políticas extremas, de un lado y de otro. Claro, dependiendo de lo que está pasando. ¿Sabes? Dependiendo de lo que está pasando. Dices, no, ¿tú tienes que hacer una medicina conservadora o una medicina de gran intervención? Depende. ¿Tú como psicólogo tienes que dejar que las cosas solas o hacer una gran intervención? Pues depende cómo está el paciente, qué le está pasando, si está intentando suicidar, está en un ataque de ansiedad, pues tendré que ser intervencionista. No, está reflexionando sobre cuál es el sentido de su vida. Pues ya se dará cuenta. Hay que esperar, ¿sabes? Entonces, el punto de intervención, más allá de quién soy yo y de quién es la ideología, en un buen análisis diagnóstico de lo que está pasando, sin que yo esté vendiendo el diagnóstico para que se adapte a la ideología o para que se adapte a lo que yo soy, y sin demonizar al otro como el enemigo absoluto, me permitiría decir, Ojalá. yo haré lo que tenga que ser hecho dependiendo de lo que esté pasando. Y eso no puede hacerse, ¿por qué no decir nada? Ojalá, ¿no? Y como decíamos antes, un partido que también hable bien del adversario. O sea, yo a este le votaría a un partido que diga, bueno, nosotros hemos hecho cosas bien, pero es verdad Exacto. que el adversario también estas políticas fueron buenas, están regulares, y que hable desde un punto de vista equilibrado. Yo a este le voto. Uno que diga sus propios errores, que reconozca sus cadáveres en el armario, que pida perdón cuando lo hace mal, que reconozca que muchas veces no se sabe qué hacer. Pues y un que de vez blandito, en eso es cuando, un blandito claro, ahora. un tibio, un blandito. Un blandito, porque aquí lo que hace falta es mano dura, dos cojones, y el otro como enemigo y 4 ideas fáciles y mentirosas para que me votes porque mira qué juegos tengo. Joder. Bueno, importante, recordamos, estamos en Spotify y estamos en YouTube. Tenemos un retiro en el balneario este fin de semana y estamos haciendo el sorteo de absolutamente nada, muy importante, dejándolo en comentarios. Y aún más importante, cualquier cosa que os haya parecido pues problemática, ofensiva o negativa en este podcast, la ha dicho Mariano Alameda, ¿vale? Yo me he mantenido neutral. Al que no le haya gustado, me alegro. Y al que le haya gustado, me alegro.
Había también un capítulo de Futurama que había un partido que era el partido neutral, que eran todos grises, iban todos vestidos de gris, y entonces le entrevistaban si era algo así, le decían, ¿y qué opina usted de su neutralidad? Y decían, no tengo opinión ni en un sentido ni en otro, ¿no? Y había otro que era el Sam Brannigan, que estaba muy enfadado con ellos, decía, ¿qué puede llevar a un hombre a ser neutral? Porque ser malvado lo puedo entender, pero ¿y esa neutralidad? ¿Por qué rebosas neutralidad? Pues yo te veo así un poquito, ¿eh? Te veo ahí vestido de gris que parece del planeta neutral. Que no, para nada, o sea, yo me mojo a muerte, lo que no me mojo es siempre del mismo lado. Claro. Sí, O sea, sí. tú dices, Israel es un pueblo oprimido, tratado injustamente por el mundo, no sé qué, no sé cuánto. Sí. ¿Han caído en un abismo moral demoníaco? Sí. Amén. Claro. Sí, ambas Entonces, cosas. es como decir, no, que eres antisemita. Pero ¿cómo eres antisemita? Yo también, la lista de Schindler me parece una obra maestra. Además, los árabes son semitas. Claro, Eso para pero empezar. nosotros somos medio judíos, medio árabes, medio cristianos, medio... ¿Entiendes? O sea, si tenemos... Pero seamos coherentes. Y una cosa es la política y otra los matar pueblos. niños no está bien. O sea, es como si te dice, Felipe González, Wow. ha bombardeado el Hospital de la Fe de Valencia y ha matado a 300 personas porque había un etarra escondido. Ya. Pues eso es Israel. O sea, no, eso no es Israel, eso es el gobierno de Netanyahu. Sí, es la política actual del gobierno de Netanyahu. Con el apoyo del imperio, si no, no lo podrían Sí. hacer. Y eso es muy severo porque, quiero decir, se nos está pirando el concepto moral de lo que es No, porque correcto y de lo además, que es incorrecto. porque va en el paquete ideológico, como tú decías. Si eres de cierto paquete ideológico, tienes que apoyar a un grupo, si eres del otro paquete ideológico, al otro, por muchas burradas que Eso hagas. es, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Tú puedes estar en contra de que los atentados y puedes estar en Claro, contra de bombardear hospitales claro, con niños. Pues exacto. claro que sí, hombre, porque lo malo es malo y todo en su justa medida. Es como si, no, es que el paciente está muy mal, pues le voy a cortar la cabeza porque así le quito el tumor del cerebro. No, pues no. Esto está Bueno, mal. eso en psiquiatría se ha hecho literalmente, ¿no? Con el Freeman, ¿cómo se llamaba? Le llamaban el lobotomista, ¿no? Que hacía como lobotomías en serie, y entonces lobotomía orbitofrontal, que es que se te mete una espátula por dentro del ojo y directamente sin anestesia se rompen las fibras del cerebro, y de esa manera curaba las esquizofrenias de la gente, ¿no? Es justamente esa misma idea, ¿no? Y funcionaba que flipas, claro, un método muy eficaz. A ver, probablemente he estado demasiado... Uf, no sé yo, este podcast estoy muy asustado, ¿eh? Sí, pero es que me pone malo la tibieza y el miedo o el partidismo. Y yo intento ni ser tibio, porque digo, no, no voy a decir nada porque soy un maestro espiritual y entonces tengo que decir amor y paz. No, ¿verdad? O sea, las cosas hay que solucionarlas y ver lo que hay. También, no voy a decir nada porque la gente se me enfada. Pues si te enfadas, tío, es un problema que tienes tú. Claro, porque... Amén. Y luego, es que estamos en un mundo muy caótico. Si todos nos callamos ahí por no decir nada y hay que miedito que nos van a... Hombre, no puede ser. ¿No? Digo yo. Sí, totalmente de acuerdo. Así que yo a partir de ahora voy a votar al partido este que comentabas de Maribel Verdú y Mariano Alameda, de que Pues vamos a ir al que mejor lo pasemos bien, a esto es, pasarlo bien. a pasarlo bien. Que era un poco el objetivo del podcast de... ¡Pascas! a esto. Perdonar a los que tal, pero bueno, es que es así. O sea, no sé, o sea, intentad no ser tipo que yo soy de estos. Pues tú no eres de estos, tú es una valla que tú pones con Claro. tu cabeza porque tú te crees que eres de eso, pero no tiene ningún sentido, Y hombre. además eso va cambiando. Yo cuando reviso mi historia, más o menos cada 5 o 7 años, he cambiado de opinión en aspectos esenciales. Así que no podemos casarnos con una única ideología, porque eso es tomar la parte por el todo, es Pero claro, limitarnos y limitar nuestra evolución. es como cuando dicen Una los cosa es lo que políticos. vemos ahora, pero a lo Dicen mejor los en 10 políticos. años vemos otra cosa. Dice el político, nosotros hemos siempre mantenido la misma opción. Y yo digo, pero eso cómo lo vende como una cosa buena. Yo siempre he dicho lo mismo. Pero oiga, ¿cómo va a decir usted lo mismo? Dependiendo, ¿no? Dice, es que la guerra no hay que hacer ejércitos. ¿Cómo no va a haber que hacer ejércitos? Tendremos que tener un sistema de disuasión. No, es que todo tiene que ser. Hay que poner todo el dinero en los ejércitos. ¿Cómo vamos a tener que poner todo el dinero en los ejércitos? Tendremos que poner. No, siempre hemos defendido esto. O sea, el individuo, ¿no? Que es el liberalismo, el individuo, pero por encima del grupo. No, hombre, no, porque tenemos que el 1% de la población está acumulando el 80% de la riqueza. Eso es una locura. Esto es una locura. ¿Pero dónde vamos a llegar con esto? No, porque esto es liberal, cada uno que haga lo que quiera. Pero, hombre, no puede ser. Luego, no. La gente no puede hacer nada, tiene que hacer lo que yo diga. Todos iguales, todos uniformados y no pueden tener creatividad ni... Pero, hombre, ¿cómo vamos a hacer eso? Tendremos que respetar al individuo, ¿no? Claro, tú buscas un sistema renano mixto como el mío. Pero claro, que equilibre los opuestos y que tú sepas qué hay que hacer dependiendo de lo que pasa. Vamos, no sé, a mí me parece que eso es así. Ya sé que es muy, muy, muy difícil, ¿no? Porque es muy complicado y es muy difícil. Pero me desespero con la política, te lo digo. Porque es que me parece como lo contrario de la espiritualidad. Sí, es lo contrario. ¿Sabes? Es como...
No sé, en fin, bueno, basta ya. Bueno, Ya se pues me entonces, pasa. aunque no sea un partido político, por lo menos un ministerio de pasarlo bien y Mariano Alameda de ministro No, yo no estaría quiero mal. mandar, a mí me dejáis en paz. Que manden ellos, que inventen ellos. Yo no quiero mandar. No, no sabría qué hacer. Yo tampoco. Tú imagínate, como tú dices, como las preguntas del árbol del karma, ¿no? Te ponen una chaqueta y una corbata, te sientan en el sillón del presidente del gobierno y te dicen, venga, la primera medida que tienes que tomar para mandar en tu país. Y entonces yo diré, traerme a los mejores asesores de cada tema. Y dirán, pero es que este político ha puesto a muchos asesores. Sí, sí, sí. Quiero más. Quiero todo el país de asesor. Yo tendría todo el país de asesor. Todo el país, para poderle Ajá. preguntar a todo el mundo. Y entonces dijo, cuando tenga un montón de información, entonces más o menos ya pues tendría un equipo asesor que... Y entonces yo diría, lo que han dicho estos señores, que son los que saben de esta Amén. movida. Amén. Y para acabar, una reflexión tópica. ¿Quién es aquel que debería tener el poder, el que menos lo quisieran? Como Máximo en el, ¿no? En Gladiator, ¿no? Cuando le dice el emperador, ¿no? Marco Aurelio, le dice, tú tienes que ser el próximo emperador de Roma. Le dice, es que yo no quiero. Y Dice, pues por eso. por eso tienes que ser tú. Y nosotros cuando estuvimos en Chipre, hablando de espiritualidad, vimos algo parecido. Ahí el que mandaba en ese grupo, en el grupo Sufí, era el que no quería mandar, el que estaba más al servicio de los demás. Era la cabeza porque estaba todo el tiempo en servicio a los Exacto, demás es que sin esa es tener la- ningún esa- espacio para sí es mismo. que Estaba eso es la- siempre recibiendo Exacto, gente, dando con la casa al abierta, dando servicio de los todo en el demás. servicio de los demás. Entonces era el líder perfecto. Pero el de los demás, todos incluidos. O sea, porque tú Todos tienes... incluidos, no los míos y los tuyos, como Exacto, dices porque tú. tú tienes unas competencias. O sea, si tú eres el alcalde de Madrid, tú tienes las competencias por de la basura de las calles de no sé qué, no sé cuánto. Entonces te tienes que encargar tú de las de tu pueblo, pues no te vas a ir a decirle a Cuenca cómo hacer el recogida de Sí, sí, basuras. lo tengo en Porque Cuenca. tú tienes ¿cómo se llaman? Tus competencias. Pero para que tú tengas tus competencias bien servidas, no puedes robarle los camiones de la basura a Cuenca. Porque, porque Valencia First, ¿sabes? ¿Tendrás que hacer el win del bien para los tuyos que no afecta el bien de los otros? Pues no. Bueno, en el próximo podcast no hablaremos de estos temas que me enervan y hablaremos de algo súper sofisticado y súper filosófico, tipo la inexistencia de yo con el libre albedrío o algo así, donde estaré totalmente relajado y feliz. Amén. Chimpón. Chimpón. Pues nada, gracias a todos y Adiós, bendiciones. buenas noches.